Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde vamos a compartirles lo que es el mensaje del Santo Padre después del resto del Ángelus el día de ayer, un poco sobre la memoria en la liturgia del día de hoy. Bueno, la liturgia nos invita a hacer memoria del martirio de San Juan Bautista, pero en el tercer y cuarto segmento, si es que vamos a hablar sobre San Agustín de Hipona, santo que el día de ayer fue se hace la memoria en la liturgia, pero por caer en domingo, pues se da preferencia al domingo como Día del Señor. Pero podemos hablar de San Agustín, un gran hombre que tuvo una conversión muy ejemplar. El sábado pasado también recordábamos esa memoria de Santa Mónica, su mamá, que a través de las lágrimas, como se nos dice, ninguna lágrima que derrama una madre va a quedar sin frutos. Entonces, la perseverancia, la oración de Santa Mónica, pues propició también la conversión de San Agustín, que fue San Hilario, si mal no recuerdo, el obispo que en los diálogos que tenía con él, pues logró realmente encontrar la verdad, porque Agustín desde pequeño, San Agustín buscaba siempre la verdad y anduvo muy descarriado, pero pues Dios tiene su tiempo, que es el tiempo perfecto, y que pues se logra la conversión de San Agustín. Pero para entrar y llevando el orden en este programa, pues primero los invito a que continúen apoyando, que den esta cooperación económica que muchos se los agradecemos para Coinonía, para seguir llevando este trabajo de evangelización a través de la radio y el internet también. Les doy los números de cuenta a los que pueden ustedes apoyarnos. Es la cuenta Banamex, pero lo pueden hacer indistintamente en algún Oxxo. La cuenta o las cuentas son la 4766-8402, 2088-1291. La segunda es 4766-8403, 2218-3992. Y la tercera cuenta es la 4766-8404, 2193-6191. Y para quienes nos ven y escuchan a través de el internet o la radio del otro lado de la frontera, pues pueden acudir al Banco de América y hacer su depósito en la cuenta número 325013-788447. Y por último les recuerdo el número de teléfono de cabina, si ustedes gustan llamar, hacer algún comentario, pues es el 608-3652. Bien, pues entramos como todos los lunes en nuestro primer segmento y escucharemos el Evangelio según San Lucas para entrar en el contexto del mensaje del Santo Padre el día de ayer. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar primero o principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en la presencia de todos los convidados,
porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues el Santo Padre nos da una claridad con su mensaje del Ángelus el día de ayer, y pues se los comparto textualmente como el Santo Padre nos hace reflexionar. Dice: queridos hermanos y hermanas, buenos días. El episodio de hoy nos muestra a Jesús en la casa de uno de los jefes de los fariseos, concentrado en observar cómo los invitados al almorzar se esforzaban por elegir los primeros lugares. Es una escena que hemos visto muchas veces: buscar el mejor lugar, incluso con los codos o a codazos, podríamos nosotros entenderlo, ¿no? Al ver esta escena, él narra dos breves parábolas, con las cuales ofrece dos indicaciones. Una se refiere al lugar y la otra se refiere a la recompensa. La primera semejanza está ambientada en un banquete nupcial. Jesús dice: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decir: déjale el sitio. Con esta recomendación, Jesús no quiere dar normas de comportamiento social, sino una lección sobre el valor de la humildad. La historia nos enseña que el orgullo, el arribismo, la vanidad, la ostentación son la causa de muchos males, y Jesús nos hace entender la necesidad que tenemos de elegir los últimos lugares, o sea, buscar la pequeñez y el ocultamiento, la humildad. Cuando nos ponemos ante Dios en esta dimensión de humildad, entonces Dios nos exalta, se inclina hacia nosotros para elevarnos hacia Él, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Las palabras de Jesús subrayan actitudes completamente diferentes y opuestas: la actitud de quien se elige a su propio sitio y la actitud de quien se lo deja asignar por Dios y espera de Él la recompensa. No lo olvidemos, Dios paga mucho más que los hombres. Él nos da un lugar mucho más bello de aquel que nos dan los hombres. El lugar que nos da Dios está cercano a su corazón, y su recompensa es la vida eterna. Serás bienaventurado, dice Jesús, recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Es lo que describe en la segunda parábola, en la que Jesús indica la actitud de desinterés que debe caracterizar la hospitalidad, y dice: cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen con qué retribuirte. Se trata de elegir la gratuidad en vez de el cálculo oportunista que trata de obtener una recompensa, que busca el interés y que busca enriquecerse mucho más. En efecto, los pobres, los sencillos, aquellos que no cuentan, jamás podrán retribuir una invitación a comer. Así Jesús demuestra su preferencia por los pobres y los excluidos, que son los privilegiados del reino de Dios, y transmite el mensaje fundamental del Evangelio, que es servir al prójimo por amor a Dios. Hoy Jesús se vuelve la voz de quien no tiene voz y dirige a cada uno de nosotros un llamamiento afligido a abrir el corazón
y hacer nuestros los sufrimientos y las angustias de los pobres, de los hambrientos, de los marginados, de los prófugos, de los derrotados por la vida, de cuantos son descartados por la sociedad y por la prepotencia de los más fuertes. Y estos descartados representan en realidad la mayor parte de la población. En este momento pienso con gratitud a los comedores donde tantos voluntarios ofrecen su servicio, dando de comer a personas solas, en dificultad, sin trabajo o sin casa. Estos comedores y otras obras de misericordia, como visitar a los enfermos y a los encarcelados, son palestras de caridad que difunden la cultura de la gratuidad, porque cuantos trabajan en ellas están movidas por el amor en Dios, el amor de Dios, y son iluminadas por la sabiduría del Evangelio. De este modo, el servicio a los hermanos se convierte en testimonio de amor, que hace creíble y visible el amor de Cristo. Pidamos a la Virgen María que nos conduzca cada día por el camino de la humildad. Ella ha sido humilde toda su vida. Que nos haga capaces de gestos gratuitos de acogida y de solidaridad hacia los marginados, para llegar a ser dignos de la recompensa divina. Bien, pues, bellas palabras del Santo Padre que nos invitan realmente a bajarnos de nosotros mismos, de salir de, como lo decimos ya muchas veces, de nuestro estado de confort, donde podamos realmente ayudar a aquel que realmente necesita la ayuda y no que andemos buscando una recompensa o hacer un pequeño favor y poder luego pedir otro grande a cambio. Bien, se nos termina este segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos y hoy, 29 de agosto, pues hacemos memoria en la liturgia del martirio de San Juan el Bautista, que les compartiré un poco de San Juan Bautista. Nos dice en la memoria del martirio de San Juan Bautista, al que Herodes Antipas retuvo encarcelado en la fortaleza de Maqueronte, y a quien en el día de su cumpleaños mandó decapitar a petición de la hija de Herodías. De esta suerte el precursor del Señor, como lámpara encendida y resplandeciente tanto en la muerte como en la vida, dio testimonio de la verdad. Nos dice, el Evangelio de San Marcos nos narra de la siguiente manera la muerte del gran precursor, San Juan Bautista. Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista y lo había llevado encadenado a la prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipos, con la cual Herodes se había ido a vivir en unión libre. Porque Juan le decía a Herodes, no le está permitido irse a vivir con la mujer de su hermano. Herodías le tenía gran odio por esto a Juan Bautista y quería hacerlo matar, pero no podía porque Herodes le tenía un profundo respeto a Juan y lo consideraba un hombre santo y lo protegía, y al oírlo hablar se quedaba persuadido y temeroso y lo escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un gran banquete a todos los principales de la ciudad. Entró a la fiesta la hija de Herodías y bailó. El baile le gustó mucho a Herodes y le prometió con juramento, pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. La muchacha fue donde su madre y le preguntó, ¿qué debo pedir? Y ella le dijo, pide la cabeza de Juan Bautista. Ella entró corriendo a donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des una bandeja, en una bandeja la cabeza de Juan Bautista.
El rey se llenó de tristeza, pero para no contrariar a la muchacha y porque se imaginaba que debía cumplir ese vano juramento, mandó a uno de su guardia a que fuera a la cárcel y le trajera la cabeza de Juan. El otro fue a la prisión, le cortó la cabeza y lo trajo en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse los discípulos de Juan, vinieron y le dieron sepultura. Nos lo narra el Evangelio de San Marcos, el capítulo 6, versículo 17. Dice: Herodes Antipas había cometido un pecado que le escandalizaba a los judíos, porque está muy prohibido por la Santa Biblia y por la ley moral. Se había ido a vivir con la esposa de su hermano. Juan Bautista lo denunciaba públicamente. Se necesitaba mucho valor para hacer una denuncia como esta, porque esos reyes de Oriente eran muy déspotas y mandaban matar sin más ni más a quien se atreviera a echarles en cara sus errores. Herodes al principio se contentó solamente por poner preso a Juan, porque sentía un gran respeto por él, pero la adúltera Herodías estaba alerta para mandar matar en la primera ocasión que se le presentara al que le decía a su concubino que era pecado esa vida que estaban llevando. Cuando pidieron la cabeza de Juan Bautista, el rey sintió enorme tristeza porque estimaba mucho a Juan y estaban convencidos de que era un santo, y cada vez que lo oía hablar de Dios y el alma, se sentía profundamente conmovido. Pero por no quedar mal con sus compinches, que le habían oído su tonto juramento, que en verdad no le podían obligar, porque al que jura hace algo malo, nunca le obliga a cumplir eso que ha jurado. Y por no disgustar a esa malvada, mandó matar al santo precursor. Este es un caso típico como un pecado lleva a cometer otro pecado. Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros y terminaron siendo asesinos. El pecado del adulterio los llevó al crimen, al asesinato de un santo. Juan murió mártir de su deber porque él había leído la recomendación que el profeta Isaías hace a los predicadores: cuidado, no vayan a ser perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar. El Bautista vio que llegaban los enemigos del alma a robarse la salvación de Herodes y de su concubina, y habló fuertemente. Ese era su deber. Y tuvo la enorme dicha de morir por proclamar que es necesario cumplir la ley de Dios y de la moral. Fue un verdadero mártir. Una antigua tradición cuenta que Herodías, años más tarde, estaba caminando sobre un río congelado y el río se abrió, y ella se consumió hasta el cuello y el hielo se cerró y la mató. Puede haber sido así o no, pero lo que sí es cierto e histórico es que Herodes Antipas fue desterrado después a un país lejano con su concubina, y que el padre de su primera esposa, a la cual él había dejado para quedarse con Herodías, invadió con sus nabateos el territorio de Antipas y le hizo enormes daños. Es que no hay pecado que se quede sin su respectivo castigo. Bien, pues es algo que tenemos que hacer conciencia, y claramente aquí nos dice, ¿no?, que lo peligroso que es que un pecado nos lleve a cometer otro pecado y que este otro pecado pueda ser más grave. Y eso muchas veces nos puede pasar cuando pues pensamos que hemos cometido un pecadito y eso nos lleva a cometer otro pecado. Son situaciones donde nuestra conciencia se pierde totalmente. Debemos de tener mucho cuidado en que una vez que nos hayamos sentido culpables, pecadores, pero que tenemos que poder darnos cuenta de que nuestra conciencia nos obligue, por decirlo de esta manera, a buscar el sacramento de la reconciliación para poder nosotros pues ir caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces
hagamos lo posible por poder nosotros seguir adelante en este caminar. Y algo que me gusta mucho leer, que se lo recomiendo, el libro de las Confesiones de San Agustín, como hablando de pecado, y lo comenté en el primer segmento, como San Agustín, un hombre que desde joven buscó la verdad, pero en esa libertad que Dios le da, y sintiéndose libre y con la anuencia más del padre que de la madre, pues se va y vive una vida pues muy ligera, muy cercana al pecado, y bueno, no muy cercana al pecado, totalmente descarriado, ¿no? Pero poco a poco va él tratando, cuestionándose él mismo sobre pues la verdad. Como comentaba, San Hilario es el gran obispo que logra su conversión. Entonces me gustaría a mí compartirles algo de lo que escribió hace algo de tiempo Papa Emérito Benedicto XVI, donde él lo menciona como San Agustín de Hipona, el padre más grande de la Iglesia Latina. Y esto del padre más grande, pues recordemos que nos estamos refiriendo a los padres de la Iglesia. San Agustín, que nace a principios de los años 300, que es un hombre, pues quienes hemos visto las películas de San Agustín, pues sabemos que pues como decía yo, algo descarriado, y buscaba siempre la verdad, pero a lo que a él más se sintiera a gusto, conforme, algo que le permitiera seguir viviendo esa vida que pues todos sabemos, ¿no? Entonces vamos a compartir brevemente lo que es San Agustín, que es uno de los doctores de la Iglesia, padre de la Iglesia y doctor. Entonces podemos empezar, y en el siguiente segmento les daré un poco la biografía de San Agustín, pero les comparto como lo que nos dice el Santo Padre Emérito Benedicto XVI. Nos dice que hablaremos hoy del padre más grande de la Iglesia Latina, San Agustín, hombre de pasión y de fe, de elevadísima inteligencia y de incansable entrega pastoral. Este gran santo y doctor de la Iglesia es conocido, al menos de nombre, incluso por quien ignora el cristianismo y no tiene familiaridad con él, por haber dejado una huella profundísima en la vida cultural de Occidente y de todo el mundo. Por su singular relevancia, San Agustín tuvo la influencia enorme, y podría afirmarse por una parte que todos los caminos de la literatura cristiana latina llevan a Hipona, localidad en la que era obispo, y por otra que de esta ciudad de África romana, en la que Agustín fue obispo desde el año 395 hasta 430. Parten otras muchas sendas del cristianismo sucesivo y de la misma cultura occidental. Pocas veces una civilización ha encontrado un espíritu tan grande, capaz de acoger los valores y de exaltar su intrínseca riqueza, inventando ideas y formas de las que se alimentarían las generaciones posteriores. Y pues se nos termina este segundo segmento, y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, ya regresamos aquí. Vamos hablando de San Agustín, que es
uno de los grandes padres de la Iglesia, o el más grande de los padres de la Iglesia, como había mencionado hace unos momentos. Nació el 13 de noviembre del año 354 en el norte de África. Su madre fue Santa Mónica. Su padre era un hombre pagano de carácter violento. Santa Mónica había enseñado a su hijo a orar y lo había instruido en la fe. San Agustín cayó gravemente enfermo y pidió que le dieran el bautismo, pero luego se curó y no se llegó a bautizar. A los estudios se entregó apasionadamente, pero poco a poco se dejó arrastrar por una vida desordenada. A los 17 años se unió a una mujer y con ella tuvo un hijo al que llamaron Adeodato. Estudió retórica y filosofía. Compartió la corriente del maniqueísmo, la cual sostiene que el espíritu es el principio de todo bien y la materia el principio de todo mal. Bien, pues continúo. Aquí, como ya decía, nos dice aquí en este escrito que su biógrafo, Posidio, nos dice: parecía imposible que un hombre pudiera escribir tanto en vida. En un próximo encuentro hablaremos de estas obras. Hoy nuestra atención se concentrará en su vida, que puede reconstruirse con sus escritos y en particular con el libro de las Confesiones, su extraordinaria biografía espiritual escrita para alabanza de Dios, su obra más famosa. Las Confesiones constituyen precisamente por su atención a la interioridad y a la psicología un modelo único en la literatura occidental, y no solo occidental, sino incluida la no religiosa hasta la modernidad. Esta atención por la vida espiritual, por el testimonio del yo, por el misterio de Dios que se esconde en el yo, es algo extraordinario, sin precedentes, y permanece para siempre como una cumbre espiritual. Agustín nació en Tagaste, en la provincia de Numidia, en el África romana, ya lo habíamos dicho, y nos dice: hijo de Patricio, un pagano que después llegó a ser catecúmeno, y de Mónica, fervorosa cristiana. Esta mujer apasionada, venerada como santa, ejerció en su hijo una enorme influencia y lo educó en la fe cristiana. Agustín había recibido también la sal como signo de la acogida en el catecumenado, y siempre quedó fascinado por la figura de Cristo. Es más, dice que siempre amó a Jesús, pero que se alejó cada vez más de la fe eclesial, de la práctica eclesial, como le sucede también hoy a muchos jóvenes. Agustín tenía también un hermano, Navigio, y una hermana de la que desconocemos el nombre, y que tras quedar viuda se convirtió en superiora de un monasterio femenino. El muchacho, de agudísima inteligencia, recibió una educación, aunque no siempre fue un estudiante ejemplar. De todos modos aprendió bien la gramática, primero en su ciudad natal y después en Madaura, y a partir del año 370 retórica en Cartago, capital del África romana. Llegó a dominar perfectamente el latín, pero no alcanzó el mismo nivel en griego, ni aprendió el púnico, lengua que hablaban sus paisanos. En Cartago, Agustín leyó por primera vez el Hortensius, obra de Cicerón, que después se perdería y que se enmarca en el inicio de su camino hacia la conversión. El texto ciceroniano despertó en él el amor por la sabiduría, como escribirá siendo ya obispo en las Confesiones. Aquel libro cambió mis sentimientos hasta el punto de que, de repente, todas mis vanas esperanzas se envilecieron ante mis ojos y empecé a encenderme en un increíble ardor del corazón por una sabiduría inmortal. Pero dado que estaba convencido de que sin Jesús no podía decirse que se ha encontrado efectivamente la verdad, y dado que en ese libro apasionadamente faltaba ese nombre, nada más leerlo comenzó a leer la Escritura, la Biblia,
quedó decepcionado, no solo porque el estilo de la traducción al latín de la Sagrada Escritura era deficiente, sino también porque el mismo contenido no le pareció satisfactorio. En las narraciones de la Escritura sobre guerras y otras vicisitudes humanas, no encontraba altura de la filosofía, el esplendor de la búsqueda de la verdad que le es propio. Sin embargo, no quería vivir sin Dios y buscaba una religión que respondiera a su deseo de verdad y también a su deseo de acercarse a Jesús. De esta manera cayó en la red de los maniqueos, que se presentaban como cristianos y prometían una religión totalmente racional. Afirmaban que el mundo estaba dividido en dos principios, el bien y el mal, y así se explicaría toda la complejidad de la historia humana. La moral dualista también le atraía a San Agustín, pues comportaba una moral muy elevada para los elegidos, y para quien, como él, adhería a la misma, era posible una vida mucho más adecuada a la situación de la época, especialmente si era joven. Se hizo por tanto maniqueo, convencido en ese momento de que había encontrado la síntesis entre racionalidad, búsqueda de la verdad y amor a Jesucristo, y sacó una ventaja concreta para su vida. La adhesión a los maniqueos abría fáciles perspectivas de carrera. Adherir a esa religión, que contaba con muchas personalidades influyentes, le permitía seguir su relación con una mujer y continuar con su carrera. De esta manera, de esta mujer tuvo un hijo, a Deodato, al que quería mucho, sumamente inteligente, que después estaría presente en su preparación del bautismo en el lago de Como, participando en esos diálogos que San Agustín nos ha dejado. Por desgracia, el muchacho falleció prematuramente. Siendo profesor de gramática, en torno a los 20 años, en su ciudad natal, pronto regresó a Cartago, donde se convirtió en un brillante y famoso maestro de retórica. Con el pasar del tiempo, sin embargo, Agustín comenzó a alejarse de la fe de los maniqueos, que le decepcionaron precisamente desde el punto de vista intelectual, pues eran incapaces de resolver sus dudas, y se transfirió a Roma y después a Milán, donde residía en la corte imperial y donde había obtenido un puesto de prestigio por recomendación del prefecto de Roma, el pagano Simaco, que era hostil al obispo de Milán, San Ambrosio. En Milán, Agustín se acostumbró a escuchar, en un primer momento, con el objetivo de enriquecer su vagante retórico, las bellísimas predicaciones del obispo Ambrosio, que había sido representante del emperador para Italia del Norte. El retórico africano quedó fascinado por la palabra de aquel prelado milanés, no sólo por su retórica. El contenido fue tocado cada vez más en su corazón. El gran problema del Antiguo Testamento, la falta de belleza retórica de nivel filosófico, se resolvió con las predicaciones de San Ambrosio, gracias a la interpretación tipológica del Antiguo Testamento. Agustín comprendió que todo el Antiguo Testamento era el camino hacia Jesucristo. De este modo encontró la clave para comprender la belleza, la profundidad incluso filosófica del Antiguo Testamento, y comprendió toda la unidad del misterio de Cristo en la historia, así como la síntesis entre filosofía y racionalidad y fe en el Logos, en Cristo, Verbo eterno que se hizo carne. Pronto Agustín se dio cuenta de que la literatura alegórica de la Escritura y la filosofía neoplatónica del obispo de Milán le permitirían resolver sus dificultades intelectuales,
que cuando era más joven, en su primer contacto con los textos bíblicos, le habían parecido insuperables. Agustín continuó la lectura de los escritos de los filósofos con la de la Escritura, y sobre todo en las cartas de San Pablo. La conversión al cristianismo, el 15 de agosto de 386, se enmarcó por tanto al final de un largo y agitado camino interior, del que seguiremos hablando en otra catequesis. El africano se mudó al campo, al norte de Milán, al lago de Como, con su madre Mónica, el hijo Adeodato y un pequeño grupo de amigos para prepararse al bautismo. De este modo, a los 32 años, Agustín fue bautizado por Ambrosio el 24 de abril del año 387, durante la vigilia pascual en la Catedral de Milán. Y aquí nos vamos nosotros dándonos una idea de cómo un hombre que vivió completamente una vida mundana, perdida, descarriada, pero siempre con una inquietud de querer conocer la verdad, pues en ese caminar y siempre ser perseverante en encontrar la verdad, y algo que él pedía era que hacerlo con racionalidad, y pues logró encontrar a Jesucristo. Bien, se nos termina este tercer segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Continuamos. Nos dice aquí el biógrafo de San Agustín: tras el bautismo, Agustín decidió regresar a África con sus amigos, con la idea de llevar vida en común, de carácter monástico al servicio de Dios. Pero en Ostia, mientras esperaba para embarcarse, su madre se enfermó improvisadamente y poco después murió, destrozando el corazón del hijo. Tras regresar finalmente a su patria, el convertido se estableció en Hipona para fundar un monasterio. En esa ciudad de la costa africana, a pesar de resistirse a la idea, fue ordenado presbítero en el año 391 y comenzó con algunos compañeros la vida monástica en la que estaba pensando desde hace algún tiempo, repartiendo su tiempo entre la oración, el estudio y la predicación. Quería estar solo al servicio de la verdad. No se sentía llamado a la vida pastoral, pero después comprendió que la llamada de Dios significaba ser pastor entre los demás y así ofrecer el don de la verdad a los demás. En Hipona, 4 años después, en el año 395, fue consagrado obispo. Continuando con la profundización en el estudio de las Escrituras y de los textos de la tradición cristiana, Agustín se convirtió en un obispo ejemplar, con un incansable compromiso pastoral. Predicaba varias veces a la semana a sus fieles, ayudaba a los pobres y a los huérfanos, atendía a la formación del clero y a la organización de los monasterios femeninos y masculinos. En poco tiempo, el antiguo profesor de retórica se convirtió en uno de los exponentes más importantes del cristianismo de su época, sumamente activo en el gobierno de su diócesis, con notables implicaciones también civiles. En sus más de 35 años de episcopado, el obispo de Hipona ejerció una amplia influencia en la guía de la Iglesia Católica en África romana, y más en general en el cristianismo de su época, afrontando tendencias religiosas y herejías tenaces y disgregadoras como el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo, que ponían en peligro la fe cristiana en el único Dios y rico en misericordia. Y Agustín se encomendó a Dios cada día hasta el final de su vida,
contrajo la fiebre, mientras la ciudad de Hipona se encontraba asediada desde hacía casi 3 meses por vándalos invasores. El obispo, cuenta su amigo Posidio en la Vita Agustini, pidió que le transcribieran con letra grande los salmos penitenciales y pidió que colgaran las hojas contra la pared, de manera que desde la cama en su enfermedad les podía ver y leer, y lloraba sin interrupción lágrimas calientes. Así pasaron los últimos días de la vida de San Agustín, quien falleció el 28 de agosto del año 340, sin haber cumplido los 76 años, y aquí ya nos menciona que dedicaremos los próximos encuentros a sus obras, a su mensaje y a su experiencia interior. O sea, casi 76 años, bueno, muere a los casi 76 años San Agustín, donde nos deja un gran número de obras. Hay un libro que todo el mundo conocemos, la mayoría, quizás algunos lo hemos leído también, las Confesiones, y otro libro muy interesante también que se llama La Ciudad de Dios. Entonces pues los invito a que los adquieran y les den una muy buena leída, y creo que eso nos ayuda mucho a adentrarnos en una fe muy sólida de alguien que de experiencia de él nos comparte, nos deja muchas enseñanzas, y que pues es muy importante para todos nosotros. Y algo que les voy a compartir también, algo que hay una tradición medieval, y para no equivocarme pues prefiero leérselas textualmente, porque también se dice que esto le ayudó a San Agustín. Fue una anécdota sumamente interesante con un niño a la orilla del mar. Y nos dice así: una tradición medieval que recoge la historia inicialmente narrada sobre un teólogo en abstracto, que más tarde fue identificado con San Agustín, cuenta la siguiente anécdota. Un día San Agustín paseaba por la orilla del mar, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios. Una de ellas, la doctrina de la Trinidad. De repente, alza la vista y ve a un hermoso niño que está jugando en la arena, a la orilla del mar. Le observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua del mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. Así el niño lo hace una y otra vez, hasta que ya San Agustín, sumido en gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta: «Oye niño, ¿qué haces?». Y el niño le responde: «Estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo». Y San Agustín dice: «Pero eso es imposible». Y el niño responde: «Más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios». Bien, esto nos deja también a nosotros para que podamos cuestionarnos, y que podamos nosotros pues ir caminando más hacia lo que es la voluntad de Dios. Y tenemos también algunas frases célebres de San Agustín. Bueno, son muchas, yo les voy a compartir algunas de ellas, y que pues nos dejan para la reflexión. Ya en este tiempo que nos queda de este cuarto segmento, pues creo que podemos hacer algo muy interesante, que podamos, antes de hacer nuestras oraciones finales para dormir, pues reflexionar un poquito en alguna de estas frases que les voy a compartir. Nos dice una de ellas: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Otra nos dice: Dios nos manda cosas imposibles. Dios no manda cosas imposibles, sino que
al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas, y te ayuda para que puedas. Pareciera una especie de trabalenguas, pero cuando Dios nos manda, pues siempre nos va a dar todos los recursos para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos pide. Y algo muy interesante para todos nosotros, ¿no? Una frase con pocas palabras, donde dice: el que no tiene celos no está enamorado. Bien, esa es una reflexión sumamente interesante, donde podemos ver hasta dónde estamos enamorados de Jesucristo y cómo con celo pues debemos de defender la fe que profesamos. Dice: reza como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Otra frase es: la medida del amor es amar sin medida. Otra es: la soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. Los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error. No vayas afuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Bien, esto es algo de lo que pues debe de vernos, ¿no? Cuando también se nos dice que en el libro de las confesiones, tanto andaba buscando a Dios hasta que se dio cuenta que lo tenía dentro de él. Y así nos pasa a todos nosotros, que muchas veces nos encontramos perdidos tratando de encontrar respuestas a situaciones que tenemos, dudas, cuestionamientos, y pues debemos de mirar hacia nuestro interior para poder entrar en esa intimidad con Dios, donde Él nos pueda dar esa fortaleza para poder seguir adelante en el caminar que tenemos en la vida. Entonces podamos pedirle a Dios nuestro Señor que por intercesión de San Agustín pues nos dé no la sabiduría humana de la que muchas veces podamos nosotros sentir, incluso hasta presumir, sino la sabiduría divina que pues la hemos escuchado en los últimos domingos, el Sirácides, que también lo escuchamos, y podamos nosotros ir caminando poco a poco hacia la voluntad de Dios. Bien, pues no me resta más que despedirme, desearles que pasen muy buenas noches. Gracias por su atención y nos vemos y escuchamos el próximo lunes, Dios mediante, y hasta la próxima. Buenas noches. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.